Muy buenos días, iglesia. Hoy los saludo desde mi casa. Quise hacer el mensaje desde acá, como todos estamos hoy en casa, y dándole gracias a Dios por ese equipo de alabanza, de cabina, de sonido, que estuvo dispuesto a preparar de antemano antes que nos encerraran en nuestras casas, pues la parte primera para que pudiéramos disfrutar hoy de esa alabanza. Gracias a Dios porque permite esta tecnología y aún así de alguna manera desde nuestras casas poder como iglesia alabarle y escuchar su palabra. Estamos viviendo lo que viven cada fin de semana nuestros hermanos en Cancún, en Lima, en Pasto y otros lugares de Colombia y el mundo. Y yo les digo, para mí no termino de acostumbrarme. Ya he dictado las tres, el nivel 2 de esta forma. Oro que Dios lo use y por los comentarios sé que Dios lo ha hecho. Ha usado a Ricardo, a Memo, a Dani a través de estas clases virtuales. Dios sabe lo que estamos viviendo y bendice. Aún en la distancia, ¿verdad? Nuestro esfuerzo de seguir alimentando y en contacto con las ovejitas. Pero cómo los extrañamos, no tienen idea, no se alcanzan a imaginar. Siempre hablamos de ovejas sin pastor, pero por primera vez tal vez estamos hablando de un pastor sin ovejas, en el sentido de no poderlas tener al frente, abrazarlos, saludarlos, estrecharnos unos con otros y tener ese compañerismo tan lindo que Dios nos regala. Pero bueno, sabemos que lo que está pasando no es cualquier cosa, es una pandemia mundial. Yo creo que primera vez que vivimos algo así, ha habido momentos bien difíciles en la humanidad, de muerte, peste bubónica, la polio en los Estados Unidos causó un terror impresionante en padres y niños, muchos muertos, muchos afectados físicamente, pero tal vez por primera vez estamos viendo algo que tiene pinta de película, ¿cierto? O de mal sueño. Y es algo que Dios permite. Vemos los dos extremos en la población. Por un lado, y es cierto, no es chiste, en el de uno, personas, ¿verdad? Agarrando todo lo que pueden con una máscara para gases venenosos puesta encima. Y por el otro lado, los que creen que es un chiste y salen y abrazan e ignoran y pueden llegar a contaminar a la población mayor y como en España e Italia, causar muchas muertes. Yo sí creo que hay un punto medio en donde como creyentes debemos estar. Pero una cosa sí es clara y es que esto se sale de las manos del hombre. Podemos decir que ni su ciencia, ni su tecnología, ni su sabiduría ha podido frenar lo que está pasando. Y por favor grábense esto, pónganlo en su corazón. Solo Dios puede frenar lo que está pasando. Y lo digo literalmente. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero, ¿qué dice la Biblia de lo que está pasando? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra oración en medio de lo que está pasando? Y hemos de tener preocupación o precaución o qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo creo que es una pregunta que muchos tenemos en estos días. Y hoy vamos a hacer lo que creo es muy justo, un pare, ¿verdad? Y vamos a dejar a 1 Corintios de lado, creo que es necesario, y vamos a considerar de las escrituras la profecía, el propósito y la promesa en cuanto a lo que está ocurriendo hoy en día. Nunca pensé que le pondría por título a un mensaje de domingo ¿y qué con el COVID-19? Pero si quieren un título, ese sería el título para hoy, porque es la realidad de lo que estamos viviendo y no es cualquier cosa y solo Dios lo puede frenar y si no esto va para largo y va a destruir naciones, economías y afectaría también, ¿verdad? La gran comisión. ¿Cómo enviar así a España si ni hay vuelos? Piénsenlo. Entonces sí hay implicaciones bien grandes y también son buenas razones que Dios nos da para poderle reclamar y clamar en oración muchas cosas a Él. No hay un texto, si tuviera que darles uno, bueno, hablaría de Jeremías 33, pero les voy a ir guiando a medida que nos movemos. Y sí quiero orar, pedir que, bueno, Dios me use, aún me dé la gracia. Esto es bien extraño, no verles, sino estar mirándome a mí mismo en una pantalla. Pero bueno, pidamos que Dios use su palabra y use este domingo especial, único en la historia de la iglesia.
Padre bueno, Señor Dios, queremos en esta mañana darte muchas gracias porque permites la tecnología, permites que en la distancia, como un solo cuerpo, estemos unidos en una mente, en unas palabras, en una alabanza, en un mensaje. Queremos rogarte que tu buena mano, tu bendición sean sobre este esfuerzo que hacemos, Señor, para llevar la iglesia a las casas. Entendemos muy bien que no debemos dejar de congregarnos, entendemos tu voluntad, tu plan precioso y perfecto, pero también sabemos que estás permitiendo esto y que estás con nosotros, aún en la distancia, Señor. Y pedimos que bendigas el tiempo en tu palabra, que hables a nuestro corazón, que nos fortalezcas y nos guíes en estos momentos que estamos viviendo como colombianos, como miembros de la Biblia dice, y como ciudadanos del cielo, como tus hijos, Señor. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la profecía, de la profecía. Bueno, el lunes pasado, volviendo del retiro de parejas, yo le pedí a Dios que me guiara y estaba pasando por el libro de Jeremías y no sé si les ha pasado esto, pero hay libros en la Biblia en donde uno ve muchísimo cada vez que pasa por ahí y otros que de alguna manera nos cuestan un poco más. Y confieso acá algo, Jeremías es uno de esos libros para mí que me cuesta un poco más. Y no es que no lo entienda, no es que no me guste, no, hay mucho ahí muy bonito. Pero si lo comparo con un Isaías, entonces yo oré y le dije a Dios, y me río porque Dios se reía de mí en ese instante, me imagino. Bueno, Señor, yo sé que puedes hacer lo que quieras y te ruego, me hables desde Jeremías y ahí en el fondo dudando si es posible, ¿no? Porque Jeremías me cuesta. Y entonces llegué a Jeremías, o comencé a leer Jeremías, ¿verdad? Y llegando al 28, y pido que lo busquen conmigo, Jeremías capítulo 28. Y en el versículo 8 dice la palabra de Dios: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Uy, sin palabras, ¿verdad? Wow, yo ya estaba impactado y bueno, pienso y se me aguan los ojos un poquitín. ¿Cómo es Dios de grande? ¿Cómo es Dios de poderoso? Él sabe en dónde estamos y qué tiene que decirnos. Y obviamente de inmediato vino a mí ese pensamiento. Hijo, esto está profetizado, esto no debería sorprenderte. Y es sobre grandes reinos. Yo pensaba en la China, ¿verdad? ¿Cómo no pensar en Europa también? Y muchas naciones. Y así han dicho los profetas, ¿verdad? Es algo que tiene que pasar. Y aún entonces ahí me detuve un segundo, ustedes saben cómo es cuando estamos leyendo y Dios nos comienza a hablar. Y entonces vino a mi mente que eran aún señales del fin del siglo y que son cosas que verdaderamente, porque están escritas, tienen que pasar. Entonces vino a mi mente Mateo capítulo 24 y yo le pido que vengan conmigo a Mateo capítulo 24. Ahí me detuve, marqué Jeremías, iba a volver, seguiría leyendo. Pero salté a Mateo 24 y vean lo que dice del 3 hasta el 8, del 3 al 8 en Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, a los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque no vendrán, discúlpenme, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Wow. Aquí estamos hablando de su venida y del fin del siglo, ¿verdad? Es la pregunta que sus discípulos le hacen. Y es algo que para el mundo suena
terrible. Se acabó todo. Ellos piensan en un apocalipsis en donde no queda nada. Pero saben, para nosotros, su venida y el fin del siglo implica su regreso y reino milenial. Este sistema mundial llegará a su fin. La corrupción, la maldad, la anarquía, la rebelión abierta contra Dios, ¿verdad? Todas esas leyes tan injustas en el mundo entero llegarán a su fin. Y Él, Jesucristo nuestro Señor, reinará con autoridad desde Jerusalén por 1000 años. Y ahí estaremos nosotros con Él. Y Mateo lista eventos que son, como dice aquí la Biblia, principio de dolores. Es decir, son eventos antes del fin, aún no es el fin, él dice claramente, ¿cierto? Antes de la tribulación de alguna manera. Y entonces, y valga la redundancia, de alguna manera nos tocarán algunos de ellos, alcanzaremos a ver algunas de estas cosas en parte. Y qué tremendo, ¿lo notaron? Jesús dice, no os turbéis, es necesario que esto acontezca. No os turbéis. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo les dice a los suyos, es necesario que yo padezca mucho, que muera, que sea sepultado y resucite? ¿Cómo se turbaron? ¿Cómo se angustiaron? ¿Cómo se pusieron tristes? ¿Cómo Pedro intentó detener el plan divino? ¿Recuerdan? Y él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra, muera, resucite. Y mi punto acá es que Dios nos dice lo mismo. Miren, vienen pestes, vienen terremotos, vienen guerras, vienen hambres, pero es necesario. Hoy en día nosotros miramos atrás y decimos, Jesús, gracias por morir, por ser sepultado y resucitar. Qué victoria la que nos diste, qué gozo eterno que tenemos hoy. Y Dios dice lo mismo. No se turbe vuestro corazón. Es necesario. Vienen pestes, vienen guerras, vienen hambres, vienen terremotos en varios lugares. Es necesario, pero no se turbe vuestro corazón. Dice la Biblia que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y lo estamos viendo, habla de guerras tanto civiles como entre naciones. Y ahí están y vienen más. Y todos estamos mirando las noticias en Siria, en Afganistán, en Irak, ¿verdad? Aún Colombia, para no ir muy lejos, 40 años de guerra entre nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces ahí están. Y dice que habrá pestes, ¿verdad? Y ahí estamos hoy en día y no es la primera y no será la última. Y tenemos que entenderlo. Hambres, las han habido tenaces y hasta el día de hoy las hay. A los noticieros no les gusta mucho esta noticia, pero hoy en día miles de niños mueren cada día a bolsitas de huesitos por falta de alimento. Terremotos en diferentes lugares y más se dan, ¿verdad? Y no se olviden, Japón, Chile, China, Estados Unidos, Colombia, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La ilustración que Dios da es el nacimiento, ¿verdad? Una mujer dando a luz. Y aquí comienzan, podríamos decir, las contracciones y los dolores. No ha nacido todavía, pero ya viene y lo sabemos. Bueno, las mujeres lo saben. Gracias a Dios somos tan gallinas, no nos toca a nosotros, ¿verdad? Pero esto es principio de dolores. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si me acompañan, por favor, a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, y voy a leer del 1 hasta el 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan tremendo! Pero Dios nos dice a nosotros que conocemos los tiempos y las sazones. Estoy convencido que cualquier creyente real, con el Espíritu Santo adentro, serio, que lea este libro llamado la Biblia, lo estudie, está convencido de una cosa: Jesús ya viene.
No ignoramos lo que tiene que estar pasando antes de la venida del Señor y ya lo estamos viendo. Conocemos los tiempos y las sazones. Ahora fíjense, él dice, cuando digan, y esto hace referencia al mundo, ya la iglesia no está. 1 Tesalonicenses 4, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia está allí y nos vamos. Y entonces este mundo llegará el momento en que diga paz y seguridad. Pero piénsenlo por un segundo, para que este mundo diga paz y seguridad, por fin, esto tiene que ponerse color de hormiga, tiene que ponerse feo antes. Cuando por fin lo digan, entonces vendrá gran tribulación. Mateo 24 dice que esa tribulación tan grande no la ha habido antes ni la habrá después. ¿Saben lo que implica esto? Jesús así lo dice en Mateo 24, 20 al 21, si lo quieren confirmar más tarde, que el diluvio, con lo tenaz que fue, no iguala a la tribulación venidera. Es algo que no imaginamos. Si ahorita tenemos incertidumbre, inquietud, algo de miedo algunos, ¿verdad? Según su condición, puedan imaginar un evento que es peor que un diluvio universal en donde la humanidad entera murió, dejando solo una familia de 8 en un arca. Y Jesús dice, lo que viene es peor, es el infierno sobre la tierra. Y ahí está Daniel, ahí está el Apocalipsis especialmente, y nos describe muy bien el tiempo venidero. Entonces, gracias a Dios, la iglesia ya no estará, pero hoy estamos. Principio de dolores. No se turbe vuestro corazón. Es necesario. Entonces, en segundo lugar, quiero hablar de el propósito en esta mañana. El propósito. Y preguntarme y preguntarnos todos hoy, ¿por qué angustia Dios al hombre? ¿Por qué lo angustia? Lamentaciones, pasaba en estos días por ahí y quiero compartirles en el capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3. Vean lo que dice el 32 y el 33. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, cuando hay aflicción en el hombre, cuando hay angustia, no es que Dios es sádico, Él es amor, Él es luz, Él es paciencia y misericordia. Entonces, ¿por qué los aflige? No es que le nació y quiso y se ríen, no. ¿Por qué? Vengan conmigo ahora al Salmo 107. Salmo 107. Vamos a leer algo bien interesante para entender el propósito divino a la luz de las Escrituras en situaciones como esta. En el Salmo 107, primeramente quisiera leer el 43, el último. Y Dios termina este salmo preguntando, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Recuerdan que Jeremías habla de sus misericordias también. Aquí hay sabiduría, y si logras comprender esto, vas a entender las misericordias de Dios. Qué importante. ¿De qué está hablando? Bueno, este salmo repite evento, voy a usar una palabra que, bueno, tal vez muy fuerte, pero evento catastrófico tras evento catastrófico, ¿verdad? Un alma insatisfecha, una enfermedad mortal, una tormenta en el mar, ¿cierto? Y siempre vemos por qué lo permite Dios. Solo voy a leer el primer caso. Ustedes conmigo, Salmo 107, del 1 hasta el 9. Noten lo que dice. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido el poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y propongo, y sigo leyendo enseguida, pero creo que esto nos cubre a todos nosotros de una forma u otra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Cuántos con un vacío impresionante que nada puede llenar, sin pertenencia, sin propósito eterno, sedientos espiritualmente, buscando algo que ni sabemos qué es. Cuántos pensando en quitarse la vida por el gran despropósito y vacío. Entonces, fíjense,
clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Somos ahora ciudadanos de Sión celestial. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Pueden seguir leyendo después y ver ahí una enfermedad mortal, una crisis en alta mar, y siempre lo mismo, Dios causándolo para que los hombres le invoquen. Piénsenlo, si todo va bien, si estamos satisfechos, llenos, tenemos algún propósito, pertenecemos a algo y todo nos va bien, buscamos a Dios, pensamos en Dios. No, ¿verdad? Si el mar está calmo, las estrellas brillan, la luna resplandece en el horizonte, los marineros buscarán de Dios. Si tenemos la salud de un búfalo hasta el día de la muerte, sin dolor, sin angustia, pensaremos en Dios. ¿Verdad que no? Salmo 73, un poco más atrás. Quiero que vean lo que dice la Biblia acá en el Salmo 73. Del 1 al 9 para que entiendan el contexto. Aquí Asaf está luchando, ¿verdad? Al ver cómo le va de bien, entre comillas, a los ricos. Pero él después entiende y nos enseña algo tremendo. Fíjense. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué pasó, Asaf? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Les va muy bien, ¿verdad? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y él está diciendo, mire, yo bueno, yo yendo a la iglesia y mire el vecino, cómo le va de bien, ¿cierto? Pero entonces dice en el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, y noten por favor, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y sigo leyendo un poquito más. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El punto, cuando todo está bien, van en un deslizadero al infierno. Por su misericordia, Dios permite estas pruebas, lo que estamos viviendo y otras cosas más. Por su pura misericordia, queriendo inquietar al hombre, buscando que el hombre clame y el poderle librar por amor. Entonces, ¿cómo debemos ver nosotros esta prueba? Y creo que ya lo entienden. Pero miren qué pasaje tan bonito en Job, capítulo 33. Job 33. Vamos a nuestras Biblias. Y qué interesante, porque Job, contexto de tribulación, ¿no? No estamos ahí todavía, gracias a Dios no estaremos, pero no lo pierdan. Y en Job 33, comenzando en el 19 hasta el 28, noten lo que dice. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Vemos aquí a un hombre bien enfermo, nótenlo, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Muy parecido a lo que nos enseña el Salmo si hubiéramos seguido leyendo. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Ahora fíjense. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención,
Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Lo entendemos, ¿verdad? Somos ese elocuente mediador muy escogido con cada uno de estos eventos, porque no importa de qué hablemos, si es una guerra. ¿Cuántas personas llegaron a Cristo en Colombia en medio de ese momento crítico de los 80, 90? Muchos. Mire, si es peste como ahora, si es hambre, si es un terremoto, Dios enternece el corazón duro del hombre y nos da como iglesia la oportunidad de llevar mucho fruto antes de que Él nos lleve a casa y venga el infierno sobre la tierra. Él es misericordioso y está sacudiendo a este mundo de alguna manera, por así decirlo, un poco antes de llevarse a su iglesia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como Job nos enseña acá, que diga yo pequé. Dios lo ama, lo redime, lo pone en un reino de luz, pero somos ese elocuente mediador muy escogido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, nos dijo nuestro Señor Jesucristo a los suyos. ¿Saben? Mientras estamos en este mundo, hasta el fin del mundo y hasta lo último de la tierra, estamos para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Y hoy podemos pedirle al Padre que nos ayude con lo que está pasando, que lo use conforme a su propósito, que ablande corazones que hoy son duros, pero que por favor tenga misericordia y lo quite, para que podamos salir, piénsenlo, salir de nuestras casas, congregarnos como iglesia, ir a misiones, enviar a otros a otras naciones y predicar el evangelio de salvación y discipular a los creyentes como Dios manda. Pidámosle al Padre por esto. Es lo que Jesús nos enseña. Ahora, ¿qué espera Dios de su iglesia? Y ya es obvio, pero quisiera leer dos pasajes. El primero es en 2 Corintios, en el capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y voy a leer desde el 11. 2 Corintios 4 estaba en primero. 2 Corintios 4, del 11 al 14. Y noten lo que dice. Cuadra muy bien. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora aquí Pablo, por un lado, está hablando de andar en peligro de muerte, literalmente, por la causa de Cristo. Y lo hace para que otros crean. Y él sufre el peligro y habla porque le cree a Dios. Y si nosotros entendemos lo que está por venir y por qué está pasando lo que está pasando y callamos, ay de nosotros. Dios espera que su iglesia crea, entienda y hable. Y es lo que espera de nosotros. El otro pasaje es en Génesis capítulo 1, del 16 al 18, muy sencillo, pero muy bonito. Hablando de la creación y hablando de cuando hace al sol y a la luna. Cristo y la iglesia lo entienden muy bien como iglesia, la gran mayoría de ustedes. Y dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. Y Jesús dijo que mientras Él estaba en la tierra, era de día, y Él era Señor. Y cuando vuelva el sol de justicia, será Señor en la tierra también. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Fíjense, la luna tiene la autoridad del cielo en la noche. Cristo nos la da. El Padre así lo diseñó.
Dice, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El sol y la luna para alumbrar sobre la tierra. Somos luminares en el mundo, ¿verdad? Y para dividir la luz de las tinieblas, para dividir lo que es bueno y lo que es malo. Iglesia, aquí no quiero profundizar mucho, pero si algo me ha mostrado el Señor en estos días y me ha quebrantado, es el mismo pecado del mundo entero, obviamente, y de nuestra nación. Cómo elegimos, cómo votamos, qué pensamos de un bebé de 7 meses muriendo en el vientre de su mamá. Hay cosas que uno dice, sí, pero ¿entienden cómo Dios ve estas cosas? Y que estamos ahí para señalar lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada a Dios, lo que le desagrada, lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Y esto hasta que Cristo venga. Y mi punto acá, cuidado, hice un paréntesis, y quiero que lo piensen y lo consideren, pero lo quito ya. Mi punto acá, somos luz en la noche hasta que el día llegue. Y tenemos la autoridad de Dios para brillar y para marcar una diferencia. Y yo les digo, eso es difícil encerrado en una casa. Clamemos a Dios por misericordia, que esto pase pronto, que Dios cumpla su propósito y pronto volvamos a la normalidad, que Dios haga un milagro. Y bueno, de eso vamos a hablar en un momento, ¿verdad? Fíjense, es un buen momento para brillar, es un buen momento para hablar cuando Dios nos permita salir. La iglesia, les recuerdo en este instante, no es un edificio, eso lo aprendemos bien pronto en el discipulado, que no se nos olvide. Aunque es bueno y bíblico congregarse, y cuánto lo anhelo, no lo olviden, somos la iglesia del Señor con o sin edificio. Nunca olvidemos eso. Y hoy estamos sin edificio como iglesia, celebrando la resurrección de Cristo, alabando a Dios y recibiendo la palabra de exhortación, de ánimo, de consuelo y de guía en un tiempo como este. Para terminar hoy, la promesa. Bueno, yo seguí leyendo Jeremías y Dios seguía sonriendo y diciendo, alístate, hijo mío, porque lo que viene te va a impactar. Yo seguí leyendo, ¿verdad? Y entonces llegué al capítulo 33 y leí el versículo 3. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, yo les digo algo, este es un pasaje que conozco muy bien, que lo tengo subrayado, al lado tengo ahí Colombia para Cristo, ¿verdad? Pero aún así, Dios me habló y me detuve y de corazón le clamé. Y le clamé por muchas cosas. Y no las voy a repetir todas hoy, pero de verdad le clamé. Dios me dio esa gracia. Fue algo que Dios hizo. No me puedo jactar, pero le clamé. Como hacía mucho no lo hacía, con lágrimas en los ojos. Y terminé, por su gracia, con una fe impresionante diciéndole, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, ahí seguí leyendo. Y qué tremendo. Cuando llego al 6, y miren lo que dice. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Saben? Este pasaje no lo conozco muy bien. Soy muy honesto, no me acordaba que estaba ahí. Nunca lo he estudiado, nunca me he detenido, no está subrayado. Pero le clamé y de inmediato él me respondió. Y bueno, yo les digo algo, no podía creerlo. Tuve que parar otra vez. Se me llenaron mis ojos de lágrimas, mi corazón de gozo, de esperanza. Bueno, no les puedo describir todo lo que sentí en ese instante. Pero Dios me decía que Él traerá sanidad y medicina. Porque solo Dios puede con esto. No sé si ya vieron las noticias, pero China había cantado victoria, otra vez volvió y otra vez están encerrados en un pueblo específico. Esto no termina si Dios no lo termina, si Dios no hace un milagro. Y yo tengo la fe que va a pasar. Y que nosotros que entendemos nos vamos a llenar de un gozo inefable y de fe y fuerza. El mundo dará sus explicaciones. Pero Dios me dijo,
yo traeré sanidad, medicina. Y luego dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y saben, en esta parte específica, más que una sanidad física que está, pero yo sentí en Dios y sus palabras salvación, mucha salvación, por lo que aún les he estado compartiendo hoy. Y además, y no lo puedo explicar ni entender, pero un pastor si no es cierto frustrado mirando un televisor y lo que Dios me decía de alguna manera es que lo que viene es tan bonito, alístate y les voy a dar tanta verdad, tanta Biblia, tanta salvación que se van a gozar. Y yo no podía creer lo que leía, lo que Dios ponía en mi corazón. Y bueno, un poquito antes, y lo menciono hasta ahorita, pero Dios me había mostrado con una claridad impresionante también Jeremías 32:27, ahí cerquitita. Y por si tú estás dudando, como cualquiera puede llegar a dudar, Dios dice, Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, fíjense, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, Dios, nada es imposible para ti. Tú eres el Dios verdadero. Ahora, ¿quién no conoce el Salmo 91? El lunes yo le pedí a Dani que lo pusiera, que hiciéramos un pare en Proverbios y leyéramos el Salmo 91 como iglesia antes de saber que nos iban a encerrar y las limitaciones de gente y todo eso. La idea era leerlo el domingo en la congregación con todos presentes y Dios lo cambió todo, ¿verdad? Pero no el que lo leamos. Ricardo Mejía lo enviaba al liderazgo de casualidad también, creo que el miércoles, y hablaba de tener esa fe en Dios grande, ¿verdad? Y ya lo leímos, lo sé, pero quiero volverlo a leer una vez más. ¿Cómo no leer ese salmo en estos días? Y tal vez como familia, meditarlo en la noche, orarlo, ¿verdad? Y ya les comento algo más. Vamos a volverlo a leer. Y bueno, este sí lo conozco, es uno de mis favoritos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo librará y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué salmo tan precioso. Pero saben, en esta ocasión yo quisiera señalar dos cosas que para mí son claves. La primera es, escudo y adarga es su verdad. Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Cuando la peste en Europa, los judíos eran los que no morían y llegaron a acusarlos de que ellos se la habían inventado, que ellos la habían iniciado para acabar con el mundo. Y lo que ocurría es que los judíos le creían a Dios y guardaban la ley. Y entonces no tocaban muertos, se lavaban las manos, suena familiar, etcétera, etcétera. Y guardando esa ley, Dios los protegía por su obediencia a la ley y porque Él es Dios, fíjense. Y dice aquí que por cuanto en mí ha puesto su esperanza, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y también habla de amarlo, ¿verdad? Dice, ha puesto su amor en mí. El punto es la importancia de la palabra de Dios en estos momentos.
de oírla, de obedecerla. No solo lavarse las manos según la ley, aunque es importante, sin duda alguna, pero cáptenlo. Yo amo a Dios, yo guardo su palabra, yo confío en su nombre, yo me pongo al abrigo de sus alas y hago lo que Él me pide y Él me protege. Y esto no es una pata de conejo que yo leo el Salmo 91 y salgo a que la gente me tosa en la cara. No, fíjense, hay principios en este libro y mandamientos que se nos llama a guardar como iglesia. No estoy hablando de la ley israelita. Y si amamos a Dios, Él nos guarda. Si confiamos en su nombre, si clamamos a su nombre, Él nos libra de la angustia. Entonces hay una relación estrecha entre mi fe, mi amor, mi obediencia, el Dios a quien sirvo. Es importante recordar eso en estos momentos. Y bueno, habiéndolo leído, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y yo creo que es clave en estos días oír y creer. ¿Dios es Dios o no es Dios? Ahora quiero terminar hoy, cerrar el mensaje, hablando de la promesa, con 3 pasajes muy lindos. El primero, y lo cito, es Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad le es dada al Señor en el cielo y en la tierra. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios altísimo y soberano. Nunca lo olvidemos, recordémoslo siempre. Y Él es el que nos envía a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, enseñándoles su palabra a través de nuestra vida de obediencia y su libro maravilloso. Y aquí Él está con nosotros todos los días, con COVID-19, sin COVID-19, en terremotos, en guerras, en montañas, en valles, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y esta es la causa, lo sabemos, que todas las naciones sepan que Jesucristo es el Señor y que no hay otro. Es la gran comisión, es la causa. Ahorita no podemos cumplirla. ¿Qué vamos a hacer? El siguiente pasaje, Hebreos capítulo 1, y este sí quiero que lo leamos juntos. Los primeros 4 versículos. Dios, Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, hasta ahí voy a leer. Ahora, mucho ahí y que lo estudien. Es un pasaje fascinante. Jesucristo es el creador, es la imagen de Dios, es el mensaje completo de Dios, es el logos eterno. Pero saben, dice acá que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esta palabra sustenta implica no solo que la sostiene, la mantiene, sino que la lleva hacia una meta o propósito. Cada partícula en el universo está controlada por el Señor Jesucristo. Cada virus, cada bacteria, cada célula de mi cuerpo, cada situación en el mundo, Dios no ha perdido el control. Y Él la tiene agarrada y la está usando para cumplir su propósito eterno. Y tenemos que entender eso. Él es tan poderoso que una palabra suya bastará para destruir este virus, que desaparezca, si Él lo quiere hacer. No estoy diciendo que va a pasar, si Él lo quiere hacer, puede, fíjense. Pero a la vez, Él lo tiene en sus manos y lo está usando para cumplir su propósito. Y no lo olvidemos, iglesia. Y el último pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Iglesia de Filadelfia, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado
mi nombre. Bueno, este es un pasaje de suma importancia para la iglesia misionera. Y la iglesia misionera que guarda su palabra y no niega su nombre. Y Él promete una puerta abierta. Y lo traigo a luz porque creo que tenemos la autoridad en su palabra, en esta promesa de clamarle a Él, que está bien por un tiempo, que lo entendemos, que cumpla su propósito, que ablande corazones, pero que se acuerde que nos ha prometido una puerta que nadie puede cerrar. Y en este momento no es permanente, pilas, pero está cerrada. Y Él lo permite, no lo olvide. Pero podemos clamarle con autoridad que abra esa puerta y apreciando más la libertad que tenemos, salgamos por ella a cumplir con su misión. Fíjense, uniendo estos tres pasajes, nosotros contamos con su presencia y su promesa. Qué tremendo. Reclamemos su palabra en oración, plenos de fe, citándola aún. Brillemos y hablemos en medio de la oscuridad, porque Él está con nosotros. Y la comisión no ha cambiado, no ha llegado el fin, no ha salido la iglesia del mundo. Aún hay naciones que salvar. Cumplamos Colombia para Cristo. Iglesia, ya concluyendo, quiero regalarles 4 pensamientos. Primero, Dios es todo lo que necesitamos. Y nunca lo olviden. Y es una lección dura de aprender y no fácil. Pero ¿y si Dios me quita la iglesia? Si Dios nos quita todo lo que somos y tenemos, ¿qué somos? ¿Qué nos queda? Pues todo. Dios. Dios. Y pienso en las historias que les he relatado, empezando por mi propia tía, encerrada en casa no por 4 días, todos los días con dolores impresionantes en su columna, cuidando a su esposo moribundo y diciéndome: Dios me ama tanto, gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, no puedo creer cuánto me ama el Señor. Ella no tiene nada más que a Dios y ahí lo tiene todo. Segundo, Dios lo permita y nos recuerde que el Señor ya viene. Y lo repito porque ya ni veo. Dios está permitiendo esto. Lo permite. Lo leí mal, me perdono. Lo permite. Y al permitirlo nos recuerda que Jesucristo ya viene. Y lo que hoy nos puede turbar y lo que nos puede entristecer y lo que tal vez no entendemos plenamente, como los discípulos, la muerte y resurrección de Cristo, así hoy tal vez nos turbe el corazón las noticias, pero es necesario y no se turbe vuestro corazón. Y muy pronto estaremos diciendo: Dios, qué bueno en permitir lo que permitiste. Por la fe lo decimos. Tercero, Dios nos anima a vivir más que nunca por la causa, por Él. Porque lo que está haciendo es para ablandar corazones, primeramente. Segundo, porque lo que está haciendo nos reduce a la expresión mínima. Ni siquiera pudimos celebrar un servicio virtual a puerta cerrada. No podemos salir de las casas. Hablarles, desafiarles hoy de cruzar la calle al barrio del frente, ir donde la tía sin Cristo. No puedo. Los arrestan y sería mi culpa. Dios nos ha reducido a la mínima expresión y yo creo que es para que ahora sí agradezcamos de todo nuestro corazón cada domingo la libertad preciosa que Él nos da y que entonemos cada nota de corazón a Él y no con las caras agrias parados ahí como si no nos importara a Dios. Dios está tocando el corazón de la iglesia para que aprecie la misión que nos ha comendado, la libertad que nos da de reunirnos y el privilegio que tenemos de llamarnos sus hijos y tener un propósito que es eterno. Cuarto, Dios nos anima a orar fielmente como iglesia. Y lo creo y es con esto que cierro, ¿verdad? Pero yo sí les animo a cada mañana, cada noche, aprovechen que estamos en familia y doblen rodillas, literalmente, ahí en la sala. Y clamemos a Dios con el entendimiento que hoy tenemos. Si es necesario volver a oír el mensaje, escúchenlo, tomen nota, pero clamemos a Dios que cumpla su propósito, porque lo tiene. Démosle gracias por lo que está pasando, porque Él lo merece. Y clamémosle para que pronto pase, porque tenemos naciones esperando que hoy no pueden escuchar y que están muriendo sin Cristo. Y eso debería dolernos en el corazón y movernos a vivir por Él cada día más.
Padre bueno, Señor Dios, gracias porque eres fiel y nos permites vivir aún esto, aunque en la distancia sé que lo usarás. Gracias por el gozo de poderte cantar como familia, de poder escuchar tu palabra, de poder llamarnos hijos de Dios, iglesia de Dios. Y Señor, confiamos en que de verdad pronto, cumpliendo tu propósito, nos darás la libertad de salir nuevamente con un corazón hinchado de gozo por ver tu poder, la sanidad, la medicina, la curación, la salvación, la verdad. Y Padre, si hay alguien que por alguna razón está con nosotros en una casa y no te conoce, que esto lo inquiete lo que ha oído y aún la familia con la que está le pueda compartir de Jesús. Regálanos fruto aún en esta circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, iglesia, en este momento diríamos, Dios les lleve con bien, ahí están estos hombres a su disposición, pero no. Sencillamente decirles que les extrañamos y que estamos ahí haciendo lo mejor posible para que con la bendición de Dios, por su gracia y misericordia, cada clase, cada cosa que hagamos, Dios la use para gloria y honra de su nombre, fortalecernos y alistarnos para actuar cuando Él así a bien lo tenga. Oremos por nuestro presidente, gobernadores, para que vivamos quieta y reposadamente, porque Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, que se dio por nosotros, ¿verdad? Dios les bendiga.